Dicho eso, entonces, ¿qué proponemos? ¿Cuál es el proceso que hemos venido construyendo? Primero, la Secretaría es el ente responsable de coordinar y mantener la vigencia del foro. Esto pensamos que al final del año de trabajo, por decreto ejecutivo, se transforme en un foro permanente, es decir, ya con un respaldo jurídico por creación de decreto ejecutivo. En términos generales, viendo el tipo de función que va a jugar, se ha planteado la creación de un comité gestor, ¿verdad?, en el cual haya representatividad del gobierno central, de la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales, de los gremios de la empresa privada a nivel nacional, representantes del Sistema Nacional de Naciones Unidas o del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, más bien, representantes en El Salvador, y también que haya representación de organismos internacionales y cooperantes. Este es como, digamos, el gran comité gestor. ¿Cuáles son los propósitos del foro? Están por escrito, ¿verdad? Eso es un poco amplio, no lo voy a leer. El propósito del foro es trabajar en torno a unificar el concepto de gestión integral de riesgo unificado para la sociedad salvadoreña y ordenar la acción del Estado salvadoreño, ¿verdad?, y su accionar sistemático y ordenado para la reducción de las vulnerabilidades. Ese es su gran propósito, es decir, ser el espacio de construcción de consenso. De tal forma que no esperemos que de esto haya una estructura orgánica que participe, sino lo que hay es una participación de actores, cada uno con sus capacidades, con sus competencias, y que se integran a través de planes o a través de esfuerzos específicos a los cuales logra consenso. Y en otros aspectos únicamente aspira a tener unidad de pensamiento. Fruto de esa unidad de pensamientos, pensamos que dé origen a una política nacional de gestión de riesgos consensada, ¿verdad? ¿Quién propondrá esa política nacional de gestión de riesgos? ¿Verdad? Pues hay allí una conjunción entre la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad. De hecho, ya hay la elaboración de una política, de una propuesta de política, la cual se envió a la Comisión Nacional de Protección Civil prácticamente hace 2 años, ¿verdad? Y en la Comisión Nacional ha llevado un largo proceso de discusión, en el sentido de que pues se ha abordado quizás en intervalos muy prolongados, muy largos, en espacios, y todavía esa discusión final está pendiente, ¿verdad? Pero esos son ya los mecanismos institucionales. Una vez se tenga esa aprobación, obviamente entonces esa política se va a someter a consulta con este foro, que significa someterlo a consulta con todos estos sectores. ¿Cómo va a funcionar este comité gestor? Se está planteando que este comité gestor se reúna 2 veces al año de manera ordinaria. Es decir, no es una estructura pues que esté funcionando orgánicamente. Y de manera extraordinaria, según necesidades, pues se reunirá las veces que sea necesario. La estructura sobre la cual va a coordinar este comité gestor son mesas sectoriales, que la discusión hasta ahora es: las mesas sectoriales se definen a partir de los 5 esfuerzos del marco de acción de Kiobo, o se definen a partir de los 5 ejes de la política centroamericana, o se definen a partir de los 5 ejes del Plan Nacional de Protección Civil.
o es una combinación de esas tres cosas. Eso es lo que, como digo, de esto no hay que preocuparse porque esto pues es un proceso de construcción. Y a la par, ¿verdad?, también se van a crear las mesas temáticas. En este momento, fruto de la discusión y de la priorización que se ha hecho, se propone la creación no del comité gestor, no de las comisiones sectoriales ya, pero sí de 2 comisiones temáticas. Como alguien decía ayer, tenemos un tema, ¿verdad? Esas mesas temáticas que se propone empezar la coordinación de acciones es la recuperación integral de la subcuenca del Acelguate y la mesa temática de preparación para terremotos. Esas mesas temáticas tendrán a su vez, ¿verdad?, las mesas sectoriales. Es decir, tendremos que crear la mesa de la sociedad civil, la mesa de la empresa privada, la mesa gubernamental, pero todas estas estarán integradas en una mesa temática integrada, ¿verdad? O sea, de cada... Entonces, ¿qué aspiramos nosotros de esta reunión? El compromiso, ¿verdad?, de las ONGs que participaron para crear la mesa temática de preparación para terremotos y la mesa temática para la gestión, para la preparación de terremotos. ¿Cuáles serán los integrantes del comité de gestión? Dijimos todos los miembros del foro por sectores. ¿Cuál va a ser el rol de coordinación y apoyo técnico? La Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad, que tendrá, bueno, de hecho ya le asignaron presupuesto para que pueda llevar adelante la coordinación del foro, ¿verdad? Para que esto pueda funcionar, pueda darse, porque se está planteando una serie de eventos que se van a desatar, o que ya más bien se han desatado desde la reunión de enero, y habíamos tenido por el tema del invierno y de las emergencias un periodo muy largo. Hoy vamos a volver a tomar el ritmo de tener un evento al menos cada mes, aunque habrá momentos, habrá meses en que tengamos 2, 3 y hasta 4 eventos posiblemente simultáneos en torno a estos 2 esfuerzos fundamentales. El planteamiento de la institucionalización de la plataforma es que fundamentalmente se va a elaborar un reglamento y un plan de trabajo, que es lo que va a aprobar por decreto ejecutivo, ¿verdad? Y se va allí pues a definir el propósito, la integración, integrantes, la forma de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Bueno, este es el informe de cómo marcha este proceso. Si ven, está en pañales. La apuesta es que para el mes de marzo del próximo año tengamos construida la propuesta. Esto que he dicho se los vamos a hacer llegar por escrito. Hoy solo, la idea de hoy era como irnos metiendo en el tema, es decir, ir informando de que todo este proceso al final tendrá continuidad, ¿verdad? Es decir, que no es un esfuerzo que va a quedar a nivel de gobierno, más bien esto va a quedar a nivel de foro como una entidad propia, con vida propia. Bueno, dicho eso, no sé si tienen preguntas. Si no tienen preguntas, entonces me permito pasar de una vez a plantear las conclusiones y consensos del Foro de la Sociedad Civil sobre la recuperación de la subcuenca del río Acelguate, que es lo que discutimos el día de hoy. Bueno, entonces vamos a... esto está dividido primero en propuestas nuevas, en coincidencias y en desacuerdos o no coincidencias más bien, y luego en una serie de comentarios válidos pero que exceden la delimitación de trabajo en el río Acelguate. En ese caso voy a darle lectura a todo, ¿verdad? Porque no hay absolutamente ni una sola de las propuestas, comentarios
o aportaciones de las mesas que haya quedado afuera. Lo que se hizo fue un trabajo más bien técnico, decir, bueno, agrupémoslas, cuál es la mejor forma de clasificarlas, y al final pues acordamos que serían coincidencias, falta de coincidencias, propuestas nuevas y aquellas propuestas que exceden, ¿verdad? Y que tanto exceden no es que se desechan, sino que deben ser abordadas desde otro ángulo. Las propuestas nuevas, ¿verdad?, nos plantean que incorporemos el criterio de las plantas de tratamiento y no solo el trabajo de concientización. La segunda parte en realidad no es entendible para nosotros porque no se ha planteado trabajar solo en concientización, pero consideramos que es muy importante esta propuesta de integrar las plantas de tratamiento de tal forma que se retoma y la vamos a incluir en el documento ya cuando se los presentemos por escrito. Segundo, dice definir mecanismos para el manejo de desechos sólidos que se lanzan al río. Dice definir mecanismos, no lo quisimos cambiar para presentarlo tal como está, pero entendemos que lo que nos está diciendo es que tratemos de manera específica qué hacer con respecto a cómo regular esto del lanzamiento de los desechos sólidos. También nos parece que eso es totalmente pertinente, ¿verdad? Así que se integra. Tercero, nos plantean que aprovechemos la experiencia adquirida en la implementación de programas y proyectos, ¿verdad? Y ponen un ejemplo concreto. En esto lo ponemos como propuesta nueva porque nos ponen un proyecto específico, pero en realidad esto es parte de las coincidencias también. Pero decidimos ponerlo en las propuestas nuevas para que se asumiera que efectivamente el proyecto programa y techo, lo vamos a socializar y vamos a aprovechar de ello por lo que sea pertinente. 4, dice plantearse una propuesta para vincular una reforma fiscal con la recuperación de Río Acerguate y el medio ambiente en general. Esto es algo que tiene implicaciones legislativas, necesita iniciativa de ley, ¿verdad? Y es algo que no podemos decidir nosotros, ¿verdad? Lo que podemos es retomar el tema para plantearlo como una propuesta de discusión en el foro más amplio, ¿verdad? Y así se ha acotado ahí la nota, ¿verdad? Es decir, que no sea una buena idea, simplemente que nosotros aquí sobre eso no podemos dar mandato, ¿verdad? Entonces se toma como un punto de discusión. El 5, nos plantean una estrategia que a corto, mediano y largo plazo con el componente educativo. Eso obviamente está integrado como una coincidencia, pero decidimos tomarlo porque nos señala dos cosas. Primero, que enfoquemos el esfuerzo en las nuevas generaciones, porque pues las generaciones que ya están formadas como que es más difícil, y obviamente si formamos nuevas generaciones pues vamos a ir generando una cultura diferente y además que lo trabajemos en el entorno familiar. Entonces, aunque es coincidencia, en realidad su especificidad nos pareció que es una propuesta nueva, entonces está retomada. Luego dice 6, proponer incentivos fiscales del nivel nacional para el nivel municipal para intervenir el río Acerguate. Esto en realidad es un poco complicado, ¿verdad? Hay leyes en el país, los únicos que pueden proponer incentivos fiscales obviamente es una política nacional, es una de potestad del gobierno ejecutivo, además tiene que tener iniciativa de ley. No sabemos qué tan viable es la otra, aunque aquí dice del nivel nacional. También nosotros pensamos, bueno, pero puede haber incentivos también del nivel municipal. Entonces, como no es tan simple responder a esto, preferimos señalar que esto nosotros vamos a analizar más a fondo, ¿verdad?, la viabilidad o no de que podamos plantearnos esta propuesta que está. La propuesta tiene dos niveles, ¿verdad?
un flujo global, una estrategia global de cómo vamos a hacer esta intervención y una propuesta de acción inicial, que es básicamente ir a darle soporte, digamos, a los nacimientos de agua de los afluentes, porque el río, si tiene agua, está vivo, y luego limpieza del río, captación de agua domiciliar, residencial, comercial e industrial, con el propósito de reusarla y, si es posible, hasta reinfiltrarla. ¿Cuál es de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Hay un estudio completo del río Acelguate. Por parte de la Alcaldía de San Salvador hay un diagnóstico completo de riesgos por cada sector del río que atraviesa la ciudad. Hoy hemos concluido el tercer evento del Foro Permanente de Reducción de Vulnerabilidades. Este era el foro de la sociedad civil. Primero es con los socios, son 26 ONGs. Aquí tomamos el acuerdo del segundo evento, va a ser con muchos más actores de la sociedad civil. Hemos acordado la intervención a corto plazo con medidas iniciales de la recuperación integral de la subcuenca del río Acelguate. Fundamentalmente también aprobamos el esquema de intervención estratégico. Obviamente eso va a llevar muchos años, pero la intervención inmediata comienza con darle soporte a la existencia de los nacimientos de agua de los afluentes, con el criterio que mientras el río tenga agua, el río está vivo. Luego, además de eso, vamos a trabajar en un esfuerzo por desarrollar la organización comunitaria, la coordinación con los gobiernos locales que nos permita seguir un proceso de educación, sensibilización y concientización, ¿verdad?, sobre la temática y el problema del río Acelguate, y proceder a acciones de limpieza del río, de reforestación para favorecer la recarga hídrica en los nacimientos de los afluentes. Incluye tipos de cultivo, terrazas, plataformas que ayuden pues a infiltrar el agua y manejar las escorrentías, y otro aspecto será el trabajar por generar conciencia y práctica de captar el agua, retener el agua, reutilizar el agua y, de ser posible, reinfiltrar el agua. Mire, esta iniciativa, disculpe que me interrumpa, también pasa por el problema que hay con las compañías que prácticamente tiran al río muchos de sus residuos. Sí, definitivamente hay una ley que obliga a que el que lanza vertidos al río, ¿verdad?, como son nuevas residenciales o actividades de carácter industrial, tienen que construir una planta de tratamiento. Y hemos estado analizando y viendo que el problema que se construyen las plantas de tratamiento, pero una vez construidas se le pasan a la comunidad y no hay establecido un reglamento, ninguna ley de cómo es que se le va a dar mantenimiento, y la vigilancia de que no suceda lo que ahora es que una determinada residencial crea una planta y las posteriores instalaciones de todo tipo lo que hacen es conectar sus aguas al mismo pozo servidor, y entonces lo que hacen es sobrepasar la capacidad de esa planta de tratamiento. Es decir, está incorporado en el plan, pero como ustedes comprenderán, eso ya excede la parte de la sociedad civil y es una discusión que trasladamos a la mesa cuando reúna pues las instituciones. Bueno, de ahí hemos acordado continuar la reunión de seguimiento para pues ya ver un plan más detallado y programado de las cosas en que tenemos coincidencia el día 11 de septiembre, ¿verdad?, que nos volveremos a reunir, y en ese interín también vamos a nosotros aprovechar a tener reuniones con la empresa privada, con sus gremiales,
para discutir tanto el tema del río Acelguate como para también discutir el plan de preparación para terremotos. En ese aspecto de plan de preparación para terremotos hemos conocido y discutido dos guías. Una guía que va orientada a instituciones y empresas privadas, que es una guía de diagnóstico estructural, y otra guía que es una guía familiar, que es para el diagnóstico de la familia, de sus viviendas y sus planes. Con esos dos instrumentos, entonces vamos ahora a construir el plan, que implica cómo se la trasladamos a las instituciones, y un programa, ¿verdad?, para que cada institución pública y privada vaya construyendo sus diagnósticos, para que el país entonces pueda tener mejores condiciones de conocimiento en qué situación está y así elaborar sus planes.